no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Buenos días, familia. Les saluda Neovita Euskategui para meditar el capítulo 9 del libro de Números. Este capítulo tiene 23 versículos. Tenemos dos hechos muy importantes. Uno, la celebración de la segunda Pascua. Del verso 1 al 5 dice: un año después que el pueblo de Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí el primer mes. En el antiguo calendario lunar hebreo, el primer mes por lo general es entre marzo y abril. De ese año le dijo: di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido, al atardecer del día 14 del primer mes, a fines de marzo, en abril o a principios de mayo. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí al atardecer del día 14 del primer mes. Ahí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Del versículo 6 al 12 dice: sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver y por eso no podían celebrar la Pascua en aquel día. Así que ese mismo día y a Aarón y les dijeron: hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Moisés le contestó: esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Y hasta que fue la respuesta del Señor a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua, por tocar un cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor, pero esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quedará ninguno de sus huesos, y debe seguir las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Verso del 13 al 14. Se refería a aquellas personas que no están ceremonialmente impuros ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán ofrenda del Señor, serán excluidos de la Israel, y si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha debida, sufrirán las consecuencias de su culpa. Y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Estas leyes aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven con ustedes. 2. La nube de fuego sobre el tabernáculo. Verso del 15 al 23.
Nos habla de que el día que armó el tabernáculo o carpa de testimonio, la nube lo cubría, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba apariencia de fuego, y cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía a la nube. Y donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor a donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. También algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo, entonces el pueblo se quedaba por pocos días como el Señor les ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento, se ponían en marcha y algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Y si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Aplicación. El Señor es un Dios de orden. Todo se tenía que hacer de acuerdo a sus decretos y a sus ordenanzas, tanto en celebraciones como en los trabajos que tenían que realizar. Mensaje y propósito. La soberanía de Dios. Dios es el soberano en la vida de todas las personas y las naciones. Dios hace su voluntad aun cuando su pueblo es rebelde, como sucedió cuando rechazaron la tierra prometida. Su presencia. Su presencia se muestra en la columna de fuego de noche y en la nube de día. Su presencia en el arca del pacto. Su pureza y santidad. Dios es puro y santo y exige ese mismo comportamiento de aquellos que aseguran que Él es su Dios. Promesa. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Bendiciones. Porque todo lo